Saludos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. El día de hoy vamos a ofrecer más respuestas. Realmente es repetición de algunas cosas que ya hemos dicho respecto de algunos argumentos presuntamente incontestables respecto del arrebatamiento o rapto pretribulacional. Y quiero tratar 5 de estos argumentos de manera muy breve en este programa. El primer argumento incontestable es el siguiente: el arrebatamiento o rapto de la iglesia es una doctrina nueva. Pues hay algunos cristianos que consideran que la doctrina del rapto fue un invento de los hombres. Algunos dicen que nace alrededor de 1830 con el teólogo John Nelson Darby, un excelente reformador irlandés. También se dice que no hay evidencia alguna de que la iglesia vaya a ser raptada o arrebatada antes de la tribulación, pero como dice el historiador William Watson, cito: a pesar del alegato de que el sionismo cristiano y el dispensacionalismo premilenial son de origen reciente, muy poco de lo que escribió John Nelson Darby en la mitad del siglo XIX es nuevo. Fin de la cita. Hindson y Hitchcock indican, junto con Thomas Ice, que el hecho de que tengamos que revisar la historia del rapto o arrebatamiento se debe no a intentar hallar apoyo para la doctrina, porque para eso solo necesitamos la Biblia, sino para responder a los críticos que a menudo se basan en la historia para negar el rapto pretribulacional. El punto de partida de la historia del rapto pretribulacional no está en John Nelson Darby, está en 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Los primeros cristianos creían que Cristo regresaría de forma inminente para reunir a la iglesia y arrebatarla y ayudarla así a escapar de la gran tribulación. Puede usted leer al pastor de Hermas, la Didaqué, un documento que data del 120 al 150 después de Cristo, indicaba esto, cito: estén alertas por su vida, estén listos, porque no saben la hora en la que el Señor vendrá. Fin de la cita. Ireneo habló de que la iglesia sería arrebatada súbitamente. El rapto pretribulacional parcial que creía Ireneo ha sido documentado y muy bien explicado de manera reciente por el Dr. Schwegel. Sugiero no nada más que los hermanos dispensacionalistas conozcan estos recursos, sino también los críticos. Ireneo, de cientos de años antes de John Nelson Darby, afirmaba que los cristianos espirituales, los creyentes espirituales, serían arrebatados antes de la tribulación. Francis Gumerlock, profesor del Seminario Teológico Providencia en Denver, sostuvo esto, cito: ante los hallazgos literarios más recientes, los evangélicos se han ido percatando gradualmente de que el pretribulacionismo tiene una historia mucho más amplia que su articulación en los 2 últimos 200 años. Fin de la cita. No estamos diciendo que el rapto pretribulacional sea la verdad de las verdades, pero estamos diciendo que gente que estudia esto reconoce que hay más historia que lo que se ha estado diciendo por muchos años al respecto. Gumerlock cita el segundo Apocalipsis de Juan. Estamos hablando de entre los siglos 6 al 8 después de Cristo. También cita la obra de Hilary de Poitiers, del 315 al 367 después de Cristo. Bede el Venerable, del 673 al 735, Pseudo Alcuin, entre los siglos 8 al 10, entre otros documentos. Pseudo Efraín, un padre de la iglesia siria, entre los siglos IV y VII después de Cristo, dice claramente lo siguiente, cito: entendamos, hermanos, que es inminente, y preparémonos para reunirnos con el Señor Jesucristo, porque todos los santos y electos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que vendrá, y seremos tomados con el Señor. Fin de la cita. Este es un comentario que puede datarse unos 1000 años antes de Darby. Se puede citar además la llamada Hermandad Apostólica de Italia. Era dirigida por Gerard Sargarello. Estamos hablando del 1300 después de Cristo, y después por Dolcino en el 1307 después de Cristo. Documento titulado La historia del hermano Dolcino, escrito en latín en el 1316, explica que él creía que serían trasladados al paraíso y preservados de las calamidades del anticristo
para luego regresar a la tierra. Amigos, una cosa es que no le gusten los argumentos a ciertos críticos y otra cosa es que no haya argumentos. Una cosa es que no nos guste la contestación a nuestras objeciones y otra cosa es que mi objeción sea incontestable. Son cosas diferentes. El segundo argumento que quiero mencionar brevemente es este. La Biblia no habla del rapto pertribulacional por ninguna parte. A ver, tampoco se habla por ninguna parte de manera textual y explícita de la Trinidad. Si es que lo que se quiere es hallar un versículo exacto que diga algo así. Y entonces el Señor raptará su iglesia e iniciará la semana 70 de Daniel. Amigos, por favor, pedir una evidencia tal para poner sobre la mesa una doctrina bíblica, pues es no entender muy bien el oficio hermenéutico. Ya las propias confesiones reformadas postmedioevo, por eso hablaban de la sana inferencia. De ninguna forma la hermenéutica dispensacional es como el Dr. Woods llama un literalismo de madera, es decir, inflexible y sin atención a las figuras del lenguaje. El tercer argumento que quiero revisar es este. Los eventos de Mateo 24 son después de la gran tribulación, y allí los escogidos, los llamados escogidos, son la iglesia. Pues concordamos, por supuesto, en que Mateo 24 se trata del regreso de Cristo a reinar a la tierra y también en que los escogidos incluyen a la iglesia. Y esto les puede sorprender, pero si les llega a sorprender es porque pues probablemente no se han involucrado mucho con la literatura dispensacional, porque un libro bastante antiguo, como el del Dr. Walvoord, titulado Cada profecía de la Biblia, es un libro muy popular. Dice lo siguiente, cito: algunos han interpretado que el término escogidos se refiere específicamente a los elegidos que viven en la tierra, pero es más probable que este evento incluya a todos los escogidos, a los salvos, incluyendo a los santos del Antiguo Testamento, el Israel salvo, la iglesia, repito, la iglesia, y los santos del período de tribulación que culminará en la segunda venida. Algunos necesitarán ser resucitados de entre los muertos, como los mártires, Apocalipsis 20, versos 4 al 6, y los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12, verso 2. La iglesia fue resucitada o trasladada antes en el momento del rapto. En la segunda venida de Cristo, ningún hijo de Dios quedará sin resucitar ni restaurar, sino que todos participarán en el reino milenial. Fin de la cita. El cuarto argumento que quiero mencionar es este. El dispensacionalismo ha creado artificialmente una tercera venida de Cristo. Pues primero, la propia primera venida de Cristo profetizada en el Antiguo Testamento parecía ser una sola venida del Señor a reinar. Los profetas hablaban de que el Mesías vendría e Israel sería restaurado para siempre. Zacarías 14, por ejemplo, decía que el Señor pondría sus pies sobre el monte de los olivos y reinaría por siempre. Sin embargo, la primera venida de Cristo no dio cumplimiento a Zacarías 14 y el reinado del Mesías sobre la tierra, algo que, a menos de que uno sea un preterista total, pues debe aceptar dentro de la ortodoxia cristiana. La primera venida de Cristo reveló ser un evento que luego se convirtió en dos. Un judío incrédulo bien puede decirle a la iglesia que el Mesías no está profetizado que venga dos veces, sino una sola vez, y que esperar por segunda vez al Mesías es algo fuera de lugar. Pero sabemos por la revelación bíblica que el Mesías regresará por segunda vez. En segundo lugar, la primera venida de Cristo atravesó por diversas fases o etapas. 1. El origen de la venida de Cristo en la eternidad dentro del Consejo Trinitario. Número 2. Siglos y siglos, que no podemos contarlos ni saber cuántos fueron. Luego que vino el milagro de la encarnación de Cristo en el vientre de María Virgen. Número 3. El crecimiento en gracia del niño Mesías Dios. Número 4. El ministerio de 3 años de Cristo, que está registrado en los evangelios. Número 5, su padecimiento, muerte y resurrección. Y número 6, su ascensión. Asimismo, la segunda venida de Cristo está profetizada en diversas fases o etapas, o que incluye diversos eventos. 1, el arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4. 2, el inicio de los juicios y la tribulación, Mateo 24,
y un montón de textos del Antiguo Testamento que hablan de la tribulación futura. Número 3, el regreso de Cristo a liberar al Israel convertido. Isaías 11, versos 1 al 12, Jeremías 23, versos 3 al 4, Ezequiel 36, versos 24 al 28, Zacarías 8, versos 7 al 8. Y número 4, el inicio del reinado milenial sobre la tierra. Ve usted Isaías 9, versos 6 al 7, 11, versos 1 al 5, Jeremías 23, versos 5 al 6, Zacarías 9, versos 9 al 10, Daniel 7, versos 13 al 14. Varios pasajes citados hablan a la vez del momento de la encarnación como del futuro reinado del Mesías sobre la tierra. El quehacer exegético riguroso pues nos va a permitir ver qué partes de la profecía se han cumplido y cuáles aguardan el futuro. Y en quinto y último lugar, esta última objeción que dice: la primera resurrección de Apocalipsis 24 es el arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17, y la resurrección de la que habla Cristo como el día postrero. Pues en primer lugar es necesario ver las diferencias que existen entre la resurrección de Apocalipsis 20, verso 4, y el arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17. Apocalipsis 24 habla de un reinado post-tribulacional. Ese es el contexto. Mientras que 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17, habla de una reunión con Cristo pretribulacional. ¿Quiénes participan en Apocalipsis 20, verso 4? Los mártires de la tribulación. En cambio, en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17, participan todos los creyentes, los muertos y los vivos en Cristo. ¿Dónde ocurre esto? Según Apocalipsis 20, verso 4, esto ocurre en la tierra, al inicio del reinado milenial de Cristo, y 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17, se refiere a una reunión en el aire, en las nubes con Cristo. Apocalipsis 20, verso 4, habla de una resurrección de los mártires para reinar sobre la tierra con Cristo, y 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17, habla del arrebatamiento de la iglesia, de la resurrección de la iglesia para reunirse con Cristo y estar con Él para siempre. ¿Cuál es el propósito de acuerdo a Apocalipsis 20, verso 4? Es recompensar y reinar con Cristo, mientras que en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17, es ser consolados y reunirnos con el Señor. En segundo lugar, el concepto de la primera resurrección está enmarcado en el contexto escatológico milenario. Esta resurrección es llamada primera dentro de ese orden. Numerar las resurrecciones de manera que encajen en una negación de la resurrección pretribulacional, pues puede ser complejo, pues antes de esta primera resurrección de Apocalipsis 20, pues está la resurrección de Cristo. ¿Acaso la resurrección de Cristo debe de ser llamada anteprimera? Y luego antes de la resurrección de Cristo fue la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17. Cualquiera con una noción básica de hermenéutica apuntará inmediatamente y me dirá, a ver, tranquilos, porque tenemos que ver el contexto de cada una de las resurrecciones. Por otro lado, Apocalipsis 20 habla de la primera resurrección porque hay una segunda, la de los otros muertos, es decir, todos aquellos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, los que tienen parte en la muerte segunda después del juicio del gran trono blanco. Vea usted los versículos 5 y 11 al 15 de Apocalipsis 20. Si esos muertos volvieron a vivir, es porque fueron resucitados después de la llamada primera resurrección. Los resucitados en la primera resurrección son mártires. ¿Qué es un mártir? Esto indica que son personas fieles que ofrecieron su vida por el evangelio en medio de la gran tribulación. No son ningunos rebeldes. Durante la tribulación futura habrá una gran cantidad de conversiones a Cristo, y de entre estos fieles es que surgirán los mártires de Apocalipsis 20. Finalmente, 1 Corintios 15, versos 20 al 24, habla de la resurrección de la iglesia. Esta es la misma resurrección profetizada en 1 Tesalonicenses 4, conocida como el arrebatamiento. Esta es inminente. No precisa de antemano la llegada de la tribulación ni ninguna otra señal. Escuche esto. Esperar la gran tribulación como señal para luego ver la resurrección es destruir la inminencia del evento profetizado aquí. Cuando el texto dice,
Los que son de Cristo en su venida, en el verso 23 de 1 Corintios 15, claramente sostiene esta profunda y sencilla verdad. No hay resurrección si Cristo no viene a resucitarnos. Así de simple. Estamos de acuerdo en que no puede haber resurrección antes de la venida del Señor. Gracias por haber escuchado este programa. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes.